Pues, ¿qué puedo decir, no? Qué mejor que poder predicar en lo que considero mi familia espiritual, ¿no? Aquí es donde empecé yo a conocer lo que era el sentimiento de iglesia, ¿no? Durante muchos años, desde que me convertí, pues había estado navegando en solitario hasta que gracias al Señor conocí, ¿no?, la iglesia. Y para mí, pues esta iglesia, pues ya sabéis que es, pues forma parte de mí y os tengo mucho cariño. Por lo tanto, es un honor muy grande el poder estar aquí. El pasaje que vamos a estudiar es, como hemos visto, Colosenses, y me voy a centrar en los 4 primeros versículos, ¿vale? Lo que hemos leído como: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice la palabra, y todos somos claros conocedores de esto, ¿no?, que el Señor nos dio vida, ¿no? Como dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y así es como desgraciadamente el hombre, ¿no?, vive en pecado, en esa muerte espiritual. Estábamos pues muertos, ciegos, incapaces de levantarnos. No sabíamos lo que era el conocimiento de Dios, no sabíamos lo que era la fe, no teníamos la capacidad de necesitar la presencia de Dios en nuestras vidas. Éramos ajenos a Dios, éramos dependientes de Dios, hasta que Cristo pues vino en nuestras vidas, ¿no? Y muchos hemos experimentado lo que ha sido el nuevo nacimiento. Pero el problema del hombre, ya sabéis, comienza en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva deciden tomar el camino incorrecto, el camino que llevaría pues a la perdición del hombre. El ser humano sabemos que fue creado a imagen de Dios, y Adán y Eva tenían unas características particulares en aquella primera vida humana, en la primera vida en la que el Señor quiso para su diseño, ¿no? La identidad, ellos tenían clara la identidad, ellos sabían que eran hijos del Dios viviente. Ellos tenían una relación con Dios continua. Sabemos que Dios se paseaba por el huerto del Edén y era diario el que Dios y Adán y Eva tuvieran esa relación continua, día a día. Tenían su significado y su seguridad clara. Esta seguridad la tenían en Dios. Sabían que no tenían de nada que preocuparse. Ellos vivían de una manera tranquila, sosegada, con paz, porque sabían que su Dios, el Señor, los protegía y los cuidaba. ¿Y qué hablamos de la libertad? Tenían la libertad en la obediencia y bajo el señorío de Dios. La tentación sí que existía, pero la tentación venía externamente. Ellos no tenían, como nosotros, tenemos nuestra propia tentación, de nuestra propia carnalidad, de nuestra propia suciedad, de nuestra propia mente pervertida y caída. En aquella primera etapa del hombre no existía lo que era esta maldad humana, ¿no? Pero sí que tenían la capacidad para elegir si querían pecar o no pecar. Y eso es lo que hicieron aquel día en el huerto, cuando decidieron, ¿no?, desobedecer a Dios y tomar del fruto prohibido. Podían haber evitado tomar de ese fruto, pero sin embargo lo hicieron. Y a partir de entonces sabemos lo que pasó. A partir de entonces, pues el hombre caído, el hombre perdido,
el hombre comprobó lo que era la muerte física y la muerte espiritual. Y hasta ahora, pues es eso, en el mundo en que vivimos, un mundo donde existe la muerte, la destrucción y la muerte espiritual del ser humano. El hombre caído tenía otro tipo de identidad. El hombre caído empezó a vivir una vida bajo la esclavitud del pecado, bajo la esclavitud de Satanás. El hombre caído dejó de tener la identidad clara. En el Edén sabíamos que tenía clara su identidad. El hombre era imagen de Dios y él podía ver a su semejante, podía ver a Dios como su figura, pero el hombre caído pierde esa identidad. El ser humano desde la antigüedad busca quién es, a dónde va, e intenta buscar el sentido de pertenencia. ¿Dónde pertenece? ¿A dónde puedo pertenecer? ¿A qué grupo puedo pertenecer yo, ¿no? Busca esa identidad que produce tantos problemas psicológicos, ¿no? Gente que busca encontrarse en la sociedad, formar parte de este mundo, estar integrado. Y de ahí vemos, ¿no? Desde la adolescencia, ya como hemos empezado a buscar esa identidad, ¿no? Yo recuerdo cuando era adolescente, que habían diferentes grupos, ¿no? Habían los heavies, los punkis, los mods, los moteros. Y si no estabas identificado en uno de esos grupos, pues cuando te preguntaban, ¿y tú qué eres? Bueno, no soy de ningún grupo. ¿Qué dices? ¿Cómo? No puede ser, tienes que pertenecer, ¿no? Así es el hombre, busca la pertenencia, ¿no? La tentación, pues aquí ya vemos un cambio. La tentación no solo viene externamente, ¿no?, de Satanás y de las huestes de maldad, sino que la tentación ya surge de nosotros mismos, de nuestro corazón negro, de nuestro corazón caído. Y de ahí también surge, ¿no?, el pecado, de nuestro interior. Pero a diferencia del primer hombre, en el hombre caído realmente no puede dejar de pecar. El ser humano no puede dejar de pecar. No puede dejar de pecar porque en su corazón está la raíz de la muerte. Y solo con Cristo puede encontrar la verdadera libertad. Y aquí es donde empieza nuestro pasaje. Y nos dice la palabra: si pues habéis resucitado con Cristo. Sí, nosotros hemos resucitado con Cristo. Gracias a Dios por su gracia, por su misericordia. Hombres ciegos, hombres perdidos, que no sabíamos de Dios, que no conocíamos de Dios. El Señor, por su gracia y misericordia, se nos ha revelado. Y los que estamos aquí podemos dar gracias a Dios por ello. Y podemos decir que sí, que realmente somos nueva criatura y hemos resucitado con Cristo. Dice la palabra en Juan 12:24 que el hombre carnal es como grano de trigo que ha caído en la tierra y muerto, y ha aparecido la nueva vida vivificada por el Espíritu de Dios. Y así somos los que hemos conocido a Cristo. Somos nueva criatura, hemos nacido de nuevo. Somos seres totalmente renovados. Y a diferencia del hombre caído, nosotros tenemos ahora clara nuestra identidad. Nosotros tenemos clara cuál es nuestra identidad, porque tenemos una figura donde poner nuestra mirada. Esa identidad es Cristo. En Cristo tenemos la identidad del nuevo hombre. En Cristo tenemos que poner nuestra mirada para saber qué quiere Dios de nosotros. Quiere que seamos igual que Cristo. Y en esa etapa de nuestra vida estamos buscando, intentando ser perfeccionados para poder parecernos cada vez más a Cristo. Nuestra relación con Dios ha sido restituida. Ahora volvemos a tener dependencia de Dios.
Antes, independientes, que no quería saber nada de Dios, y ahora empezamos a entender esa dependencia de Dios, porque Dios forma parte de nuestra vida. Jesucristo forma parte de nuestra vida y necesitamos de Jesucristo para seguir adelante, porque hemos entendido que necesitamos esa identidad en Cristo. Nuestra seguridad, al contrario que las personas que aún no han conocido a Cristo, nosotros podemos tener aún la seguridad que aunque caminemos en valle de sombra, tenemos a nuestro Dios que nos está protegiendo, que nos guía, que nos cuida. A diferencia del mundo que no tiene posible Salvador, nosotros sabemos que tenemos a Dios que nos cubre, que nos protege. Y la libertad que Cristo nos ha dado, una libertad que gracias a esa muerte en la cruz ahora podemos tener. La esclavitud se ha acabado. Somos hombres nuevos en Cristo. Ahora la tentación también está dentro de nosotros. Por desgracia la carne aún está en nosotros. Y podemos pecar o no pecar. La diferencia de antes es que no teníamos la capacidad de no pecar, pero ahora tenemos la ayuda del Señor, la ayuda del Espíritu Santo que nos puede hacer que nosotros podamos vivir en una vida de libertad en la que podamos decidir si queremos pecar o no queremos pecar. Es fácil, si estamos cerca de Dios, buscando, como dice, en todo momento, tener esa relación con Dios, entonces no tendremos esas tentaciones. Así que ahora tenemos libertad en Cristo para poder decidir si pecamos o no pecamos, cosa que antes no teníamos. El nacer de nuevo es una experiencia sobrenatural. El mundo no la puede entender. Todos nosotros, los que hemos aceptado a Cristo, sabemos que es algo que no se puede explicar, es algo maravilloso. Para poner una ilustración que el otro día me llegó por WhatsApp, dice una historia, ¿no?, que había un padre y un hijo de unos 24 años que iban en un vagón de un tren. Entonces el joven estaba mirando por la ventana y enfrente tenía una pareja que lo estaba observando, ¿no? El hijo empezó a decir: papá, mira, los árboles, ¡qué rápido pasan! Parecen que están volando. Y el padre pues se reía, ¿no?, viendo a este joven tan feliz de ver que unos árboles estaban pasando a una velocidad cuando era observado desde la cabina del tren, ¿no? Al instante volvió a decirle: mira, papá, las nubes, ¡buah!, parece que nos están siguiendo. Y mira allí a lo lejos el sol, qué pequeño que es. Entonces la pareja que estaba enfrente estaba sorprendida diciendo: ¿cómo puede ser, no?, que un chico con 24 años esté aquí, ¿no?, diciendo estas cosas como si fuera un niño, como maravillándose de que ve los árboles y le parece que van rápido porque va en un vagón de un tren. Entonces le preguntaron: perdone que le molestemos, pero ¿usted ha llevado alguna vez a su hijo al médico? Y el padre, sonriente, le dijo: sí, precisamente venimos del médico y han hecho una operación a mi hijo. Mi hijo era ciego de nacimiento y ahora puede ver, y por eso él ahora está tan entusiasmado y tan emocionado, porque está viendo cosas que nunca había visto antes. Y así es como yo entiendo que es el nacer de nuevo. Nacemos de un mundo de pecado, de un mundo caído, y de golpe pasamos a ser nuevas criaturas en Dios, pero somos como bebés espirituales. Necesitamos esa leche espiritual y poco a poco empezando a ir comiendo vianda para tener un proceso de madurez espiritual y llegar a ser hombres de Dios para servir a Dios. Y aquí es muy importante lo que tenemos ahora mismo aquí, un grupo de personas reunidos en nombre de Cristo formando iglesia. Y la iglesia es eso,
hermanos que ayudan a otros hermanos, a otros recién nacidos espirituales, a que sigan en un camino de crecimiento para alcanzar la madurez en Cristo. Por eso también, en mi experiencia, tengo que agradecer también a vosotros como iglesia, a Pastor José Luis y a tantos y tantos hermanos que cuando yo empecé a nacer en la vida espiritual como un niño y fui caminando poco a poco, ellos estuvieron ahí moldeándome, ayudándome, dirigiéndome para poder estar hoy predicando su palabra. Y eso solo podemos dar gracias a Dios y dar la importancia que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios en cuidar de esos pequeños, de esas personas que empiezan en el Evangelio sin juzgarlos. Aquí, en esta ilustración, hemos visto lo primero que hace el hombre es juzgar. Y como creyentes no debemos juzgar a las personas que empiezan a conocer a Cristo, sino que debemos de discipularlos, debemos de ayudarlos, debemos de seguirlos y ayudarlos a eso, a que tengan una vida en Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Jesús sentado a la diestra de Dios, qué mayor gloria. El Hijo de Dios, que se hizo hombre, que padeció, que murió, que nació de una mujer, de una virgen, que vivió las experiencias humanas, que supo lo que era el frío, el dolor, el miedo, que rió, que lloró, que padeció como un hombre, ahora está sentado a la derecha de Dios, en la máxima gloria que pueda haber, donde tiene el poder, la gloria y toda la honra que puede tener cualquier ser humano y evidentemente la mayor gloria que pueda haber. Y Él está ahí sentado a su diestra. ¿Y nosotros? ¿Dónde estamos? ¿Cómo nos hemos quedado? Hemos pasado, hemos dicho, de muerte a vida. ¿Y ahora qué somos? Somos peregrinos. Estamos en esta tierra como peregrinos, como cuando Abraham salió de su morada buscando la tierra. Somos peregrinos en este mundo. Pero desgraciadamente se nos olvida muchas veces que estamos aquí de paso. Ese primer amor, como aquel niño que hemos visto en la ilustración, que al principio todo le maravillaba, ¿no? En el mundo cristiano, ¿no? Al principio pues te maravilla Dios, su presencia, la hermandad, la buena gente, ¿no? El caliu que hay entre los hermanos en Cristo, pero por desgracia muchas veces el día a día, el paso de los años hace que se vaya perdiendo ese primer amor y va quedándose atrás, y eso es lo que no debemos de perder, porque por desgracia nos ocupamos y nos preocupamos demasiado por las cosas de este mundo. Jesús murió por el mundo, pero Jesús aborrece muchas cosas que forman parte de nuestra vida. Cosas que nosotros tenemos como creyentes en nuestra vida cotidiana realmente no son buenas cuando esas cosas quitan la permanencia, la gloria de Dios. Perdemos el tiempo en... ¿Cuánto tiempo pierdo yo, sinceramente, con el móvil? ¿Cuánto tiempo perdemos con las series? ¿Cuánto tiempo perdemos con la televisión? Matando marcenitos, ¿no? Con los videojuegos. Tiempos que son lícitos, momentos lícitos, todo no es lícito. Pero cuando ese tiempo se lo estoy robando a Dios, cuando paso más tiempo en las cosas del mundo y le dedico 5 minutos a Dios,
en una breve oración antes de irme a dormir o durante una acción de gracias y no le estoy dando el tiempo que Dios se merece? ¿Estoy dependiendo de Dios? Desgraciadamente, muchos de nosotros no vivimos esa vida dependiente de Dios. Nos hemos olvidado de la dependencia de Dios y nosotros dependemos de Dios, necesitamos a Dios porque hemos muerto, hemos nacido de nuevo, las cosas viejas pasaron. Ahora somos nuevas criaturas y Cristo nos dice que hemos resucitado con Cristo. Por lo tanto, hemos muerto a algo. ¿Qué? ¿A qué hemos muerto? Hemos muerto al pecado, hemos muerto a la vana manera de vivir que antes teníamos, o eso es lo que tenemos de pretender, ir apartando las cosas que antes teníamos en el mundo y irle dedicando más tiempo a Dios, a nuestro Señor. Y nuestra alabanza y nuestra adoración es algo que debemos de cuidar. Pensad que estamos alabando al Señor y realmente nos estamos entrenando para el futuro, porque dice la palabra que nosotros estaremos toda una eternidad alabando y glorificando a Dios, y qué mejor manera que poder glorificar y honrar a Dios aquí en la tierra, como hacemos, ¿no? Como hemos hecho hoy, alabando al Señor, glorificándolo, magnificando su nombre. Eso es un avance de lo que vamos a tener en nuestra vida futura, ¿no? Y qué bueno será poder llegar a nuestra vida futura y poder decir, ¿no? Pues sí, yo ya aprendí a alabar al Señor en la tierra y ahora puedo alabarlo en los cielos. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿no? Dice el Señor. No somos perfectos, ningún hombre de Dios ha sido nunca perfecto. Solo podemos ver a Job, ¿no? A David, a Elías, a Pablo, a Pedro, grandes hombres de Dios, pero que por desgracia pues también acabaron pues pecando, cayendo. Pero eso no nos debe animar a que todos tenemos la capacidad de poder servir a Dios. No debemos ser grandes oradores, ni grandes teólogos, ni grandes misioneros. Lo que debemos de tener es esa relación con Dios, esa unidad con Dios. Eso es lo que va a marcar la diferencia entre nuestra vida espiritual y no. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que dependamos de Dios cada día, cada mañana, en el trabajo, en la familia, en la iglesia. Y no podemos vivir una vida autosuficiente donde tenemos a Cristo los domingos y el resto de la semana lo tenemos aparcado en nuestras Biblias en una estantería. Debemos de empezar o continuar en esa búsqueda de dependencia de Dios, porque sólo así tendremos ese cambio en nuestras vidas. Eso es buscar las cosas de Dios, buscar las cosas celestiales, la oración, la palabra, el estudio, el discipulado, el servir, el ayudar a las personas que empiezan a guiarlas en el camino de la vida cristiana, el compartir, el ayudar, el predicar. Todo lo que magnifique el reino y la gloria de Dios, eso es poner la mirada en las cosas celestiales. El Señor también nos da una vida segura en Cristo. El mundo está lleno de peligros, enfermedades, angustias, muerte, confusión. Pero dice el salmista: aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. En el Salmo 23:4. Y así es como debemos de vivir, confiados en Dios. Aunque tengamos adversidades, aunque tengamos problemas, aunque tengamos temores, ir a Dios, ir al Señor, buscar a Cristo, y Él
nos dará esa paz que tanto anhelamos, porque así lo dice su palabra: buscadme y me hallaréis. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Escondida en Dios habla de esto. Nuestra vida está escondida en Dios. Dios nos protege, nos cuida como la gallina o el ave cuida sus polluelos. Él nos protege y sabemos que somos cuidados y salvos, ¿no? Y dice luego en el 4, dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. Sabemos que estamos de peregrinaje, ¿no? Somos peregrinos y un día estaremos en la presencia del Señor. Un día el Señor vendrá en su segunda venida y Cristo será manifestado. Su majestad, su poder serán exhibidos públicamente. Entonces, ahí nosotros entenderemos qué es realmente una vida en perfección. Tendremos una identidad clara. Cristo será nuestra identidad. La presencia de Dios será nuestra identidad. La relación con Dios será perfecta, será total, porque estaremos bajo la presencia del Dios glorificado y tendremos esa relación perfecta. La relación con nuestros hermanos allí, en esa nueva naturaleza, será perfecta también. Habrá armonía, habrá amor, como he dicho, cosas que podemos empezar a experimentar aquí en esta tierra. Y la libertad, tendremos la libertad de la plenitud en Dios. Y no habrá tentación, porque el tentador habrá sido derrotado, porque el tentador ya fue vencido en la cruz de Cristo, y allí ya no habrá mal, ni dolor, ni crujir de dientes, ni llanto, y toda lágrima será enjugada. Allí ya no podremos pecar, allí será la perfección que Cristo, y para lo que Cristo ha sufrido, para que nosotros, hombres pecadores, hombres caídos, podamos ser perfectos bajo la mirada de Cristo, y no por nuestras obras, porque nuestras obras son como trapos de inmundicia, sino por la gracia y la gloria y la misericordia de Dios en su obra redentora, que nos salva, que ha hecho la mayor obra que pueda hacer cualquier ser, es el dar vida eterna a hombres pecadores. Más adelante, yo me quería centrar en estos 4 versículos. Más adelante nos habla de cómo debemos morir a la carne, ¿no? De cómo debemos de despojarnos del viejo hombre, de sus prácticas, ¿no? Y de cómo debemos desechar también nuestras iras, nuestros enojos, nuestras blasfemias, nuestras malas palabras. También nos enseñará cómo es el nuevo hombre y que debemos de buscar la misericordia, debemos de buscar la paz de Dios y buscar en su palabra. Así que hemos visto en esta enseñanza la importancia que hay en la nueva vida en Cristo, cómo el ser humano antes de la caída vivía en una armonía con Dios, y cómo esa armonía acabó destruida, y cómo gracias a Dios hemos nacido de nuevo en esa nueva criatura. El hombre nacido de nuevo tiene libertad. El hombre que no ha nacido de nuevo, que no conoce a Cristo, sigue siendo esclavo del pecado, y eso realmente nos debe de preocupar. Porque fuera de estas paredes, el mundo, las personas que están afuera, siguen estando esclavizadas por el pecado, siguen estando ajenas a Dios, siguen estando sin entender que hay un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que quiere salvarlos, un Dios que quiere que experimenten
la grandeza, la gloria y la bondad de ese Dios que nosotros conocemos pero que ellos no conocen. Y en eso deberíamos también de preocuparnos de esas personas. Si no somos nosotros los que hemos experimentado el nuevo nacimiento, los hijos de Dios, los que tenemos la sal y la luz en el mundo, si no somos nosotros los que vamos ahí fuera a predicar el Evangelio y a enseñarles las buenas nuevas de salvación, ¿quién irá? El Señor podría enviar a las piedras a predicar, pero en su misericordia quiere que nosotros sirvamos al Señor. Y cada uno de nosotros somos una parte importante para el reino y para la gloria. No importa lo muy listo, lo muy inteligente, lo muy bueno, lo muy alto, lo muy bajo, lo muy mayor que sea, lo que importa es lo que hemos hablado, una relación personal con Dios, una unidad con Dios, una dependencia de Dios. Esto nos va a dar la motivación, nos va a ayudar a poder ser esa sal, esa luz, para poder ir y predicar el mundo, a ese mundo caído que está aquí y que forma parte de nuestro alrededor. Recordamos lo que dice el Señor: vosotros no sois del mundo, pero estáis en el mundo. Y así es como debemos de vivir como hijos de Dios, aun en un mundo caído, teniendo claro que somos diferentes, que somos realmente hijos de Dios. Debemos de vencer al viejo hombre, debemos de tener la conciencia de que necesitamos a Dios para seguir adelante. El Señor es bueno y misericordioso, el Señor es grande. Hermanos, simplemente que seamos conscientes realmente de lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas y de que tenemos una libertad que antes no teníamos. Éramos esclavos del pecado, ahora somos libres. Podemos decidir entre la libertad y la dependencia de Cristo o entre la esclavitud y la independencia de Dios. Tenemos la potestad para decidir lo que queremos. Esperemos, ¿no?, que sepamos elegir y acabamos pues siguiendo la voluntad de Dios y siendo dependiente de Dios. Pues amén.